Bien, vamos a ver entonces el último tema que nos queda de estados de agregación de la materia, que es eh, ver diagramas de fase. Para ver diagramas de fase, primero tenemos que volver a retomar lo que son los cambios de estado, ¿sí? Recordar un poco lo que habíamos visto al principio de este tema. Sí, habíamos visto que nosotros tenemos, ¿sí?, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Y que podemos pasar de uno a otro o interconvertirse estos estados o agregando energía o bien sacando la energía del sistema, ¿sí? Básicamente, ¿sí?, para una sustancia en particular, si esa sustancia va a tener fuerzas de interacción que van a ser particular y características de esa sustancia, si nosotros desde afuera, agregando la energía o sacando la energía, podemos hacer que esa energía que nosotros le agregamos, ¿sí?, por ejemplo, en forma de calor, ¿sí?, supere a las fuerzas de interacción que mantienen unidas las partículas y conviertan el estado sólido en estado líquido, o bien, si le seguimos agregando energía, ¿sí?, que esta energía cinética, que en general se transforma en energía cinética de las partículas, ¿sí?, aumente y termine superando las energías de interacción que mantienen todavía en estado líquido para convertirse en estado gaseoso, ¿sí? Sabemos que pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. El proceso opuesto es deposición, o sea, pasar del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado líquido. Luego podemos pasar del estado sólido al estado líquido, ¿sí?, a través de un proceso físico que se llama fusión, ¿sí? O sea, básicamente es cuando es el proceso que uno tiene, por ejemplo, cuando deja un cubito sobre una superficie y uno va viendo que el cubito se va transformando, el cubito de hielo se va transformando en líquido, ¿sí? Allí hay una fusión del agua en estado sólido a agua en estado líquido. El proceso inverso es solidificación, que es el que se produce cuando uno coloca agua en una cubetera y coloca esa cubetera dentro del freezer o dentro de la heladera, ¿sí?, a temperaturas por debajo de 0 grados centígrados. Eso ocurre para cualquier sustancia, obviamente que el punto de fusión, ¿sí?, o la temperatura de solidificación, dependen de la sustancia de la que nosotros estemos hablando y básicamente depende de las fuerzas de interacción que estén operando en esa sustancia. Lo mismo se puede hacer con el estado líquido. El estado líquido puede pasar eh, a estado gaseoso, ¿sí?, por un proceso que se llama vaporización o evaporación, ¿sí? El proceso opuesto es condensación. ¿Cuál es el proceso de vaporización? Bueno, es el proceso que visiblemente se ve, ¿sí?, cuando nosotros ponemos una olla sobre a calentar agua en una olla y vemos que sale vapor, ¿sí?, que uno puede observar el vapor sobre la superficie del líquido, de la solución que nosotros tengamos, el agua, eh, que lo vemos, digamos, como realmente un humo arriba. Bueno, eso es vapor de agua, allí se ve físicamente, ¿sí? En otros casos es tan imperceptible, son tan pocas las moléculas de agua que pasan al estado de vapor que nosotros no lo podemos visualizar, lo cual no significa que no esté ocurriendo, ¿sí? El proceso opuesto es, como les decía, condensación, ¿sí? Se me ha trabado. Bien. Veamos entonces un poco estos, también como repaso, ¿sí? Nosotros sabemos que cualquier tipo de sistema material, si está compuesto por átomos, moléculas o iones, ¿sí? También vimos al principio que salvo que estemos a 0 grados Kelvin, ¿sí?, estas partículas que componen ese sistema material van a tener cierta energía cinética, o sea, van a estar en movimiento. Y mientras mayor temperatura tenga ese sistema, mayor va a ser la energía cinética con la que se están moviendo esas partículas, ¿sí? O sea que la velocidad de las partículas en realidad, ¿sí?, es, nosotros la podemos medir,
¿sí? Como una temperatura. O sea que la temperatura mide la energía cinética promedio que tienen las partículas que componen ese cuerpo, ¿sí? La velocidad que tienen las partículas de un determinado sistema no son todas iguales, ¿sí? Hay partículas que se mueven a una velocidad muy baja para una determinada condición, ¿sí? Supongamos que tenemos una determinada temperatura, una determinada presión, bueno, no es que todas las partículas que componen ese cuerpo se van a estar moviendo a la misma velocidad. Algunas se van a mover más rápido y otras se van a mover más lento. En promedio, sí, van a tener una determinada energía que se ve reflejada por la temperatura. ¿Sí? Los cambios, ¿sí?, de estado, uno los puede explicar fácilmente en función de la cantidad relativa de la energía cinética que tienen las partículas comparadas con la fuerza de interacción, ¿sí?, que las mantienen unidas entre sí. ¿Estamos? La fusión, como les había contado, es el paso del estado sólido al estado líquido, ¿sí? El proceso inverso se llamaba solidificación, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que ocurre en el sistema? Se explica en esta figura que está acá. En estado sólido tenemos las partículas que están fijas vibrando en una posición, ¿sí?, fija, o sea, en torno a un único punto. Si llega un momento que la energía, ¿sí?, cinética que tienen esas partículas cada vez se mueve más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, llega un momento que esa energía cinética supera la energía de interacción que tienen esas partículas en estados sólidos, y ahora sí, una partícula se puede mover con respecto a otra, o sea, se pueden fluir. ¿Sí? Cuando las partículas pueden fluir, quiere decir que se pasa del estado sólido al estado líquido. Si al contrario yo le quito energía, ¿sí?, le bajo la temperatura, le saco calor, ¿sí?, la velocidad de esas partículas empiezan a bajar y llega un momento en el que empiezan a vibrar, ya no pueden fluir, no se puede mover una con respecto a la otra porque la energía, ¿sí?, cinética está por debajo, ¿sí?, es inferior a la energía de interacción que las mantienen unidas las partículas. Entonces, en ese caso, digamos, estamos en presencia del estado sólido nuevamente, ¿sí? En cuanto a la vaporización es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos las partículas que pueden fluir en estado líquido una con respecto a la otra, pero si yo sigo aumentando la temperatura, llega un momento, ¿sí?, que en realidad cuando yo estoy en estado líquido, ¿sí?, tengo las partículas que están sobre la superficie, ¿sí?, alguna de esas partículas tiene energía suficiente como para pasar al estado vapor, ¿sí? Las partículas que tienen esa energía suficiente para pasar al estado vapor son las que generan, ¿sí?, lo que se conoce como la presión de vapor, o las que dan lugar a la presión de vapor de un líquido. Todo líquido tiene una determinada presión de vapor. ¿Estamos? Que depende obviamente de la temperatura y de la presión. A mayor temperatura, digamos, mayor presión de vapor; a mayor presión, menor presión de vapor, ¿sí? A presión externa estoy hablando, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, y que les tiene que quedar muy claro, y yo lo he escrito aquí en esta transparencia para que quede perfectamente claro, ¿sí?, que la evaporación, el fenómeno de evaporación o vaporización, es un fenómeno que se produce pura y exclusivamente en la interfaz líquido-gas, ¿sí? O sea, únicamente se pueden evaporar las partículas que están en la superficie del líquido, ¿sí? Únicamente las que están en la superficie. Son partículas o sea, las partículas que pueden evaporar son partículas que están en la superficie del líquido y que pueden, sí, pasar a la fase vapor, ¿sí? Que tienen energía suficiente como para pasar a la fase vapor. Mientras que el proceso de ebullición, sí, es un proceso distinto. La ebullición, ¿sí?, de hecho es una temperatura, ¿sí? Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido iguala la presión externa, ¿sí? Que si estamos en condiciones atmosféricas, digamos, es la presión atmosférica.
es un fenómeno que ya no afecta únicamente a las moléculas que están en el líquido, en la superficie del líquido, sino a las moléculas también que están en el seno de la solución. ¿Sí? Las moléculas, no únicamente las que se pueden evaporar las moléculas que están en la superficie, sino también que se evaporan moléculas que están en el seno de la solución, forman una burbuja, esa burbuja tiene la capacidad de ascender y pasar al estado vapor. ¿Sí? O sea que la evaporación es un proceso que ocurre a todas las temperaturas y a todas las presiones, mientras que el fenómeno de ebullición para una determinada temperatura y para una determinada presión y para una determinada sustancia, tiene un valor típico y característico, único. ¿Estamos? Por último, la sublimación es el paso, esto es bastante extraño porque no es tan normal que nosotros lo veamos en la vida cotidiana, es el paso del estado sólido al estado líquido sin pasar, del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Entonces es bastante poco habitual, nosotros no los vemos muy seguido, ¿sí? El proceso inverso es la deposición. ¿Por qué es que no lo vemos? Es un proceso que no lo vemos muy seguido. Porque para que se produzca, ¿sí? Tienen que estar en ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Y esas condiciones de presión y temperatura tienen que ser muy específicas, ¿sí? Y son características o dependen de la sustancia que se trate. No hay muchas muchas sustancias que puedan sublimar a presiones mayores que la presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de una sustancia que puede sublimar a presión atmosférica es el yodo. El yodo, yo puedo pasar de tener yodo en estado sólido, ¿sí? A yodo en estado vapor directamente, sin que ese yodo se funda. Uno no pasa por el estado líquido. Uno ve, si de hecho acá lo que nosotros tenemos es un tubo que tiene yodo sólido, si nosotros lo empezamos a calentar, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver es un vapor violeta, que son moléculas de yodo en estado gaseoso, yodo 2 en estado gaseoso. De hecho, si yo acá arriba tengo otro tubo que tiene adentro hielo, o sea, tengo una superficie fría, ese vapor se va a depositar produciendo otra vez el estado sólido. O sea, acá se pasa de estado sólido a estado gaseoso y acá de estado gaseoso nuevamente vuelve al estado sólido, simplemente porque esta superficie, las moléculas de gas, al tocar la superficie fría, digamos, se solidifican nuevamente, y eso pasa a presión atmosférica. Otro ejemplo que pasa a presión atmosférica es la sublimación del dióxido de carbono o hielo seco. Se llama hielo seco porque en realidad pasa del estado sólido al estado vapor sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Por ejemplo, el hielo que utilizan los heladeros en verano que andan vendiendo, ¿sí? Por la calle helado. ¿Sí? Cuando uno ve que abren la heladera o el contenedor que tiene los helados, lo que uno ve es que sale un vapor blanco, eso es dióxido de carbono en estado vapor, y pasa directamente de estado sólido a estado vapor. Eso se utiliza ese hielo, porque si se utilizara hielo de agua, ¿sí? En realidad pasaría a presión atmosférica, pasaría primero al líquido, mojaría los helados, digamos, y obviamente desde el punto de vista comercial el helado ya no sería tan apetecible, ¿sí? Por otra parte, el dióxido de carbono tiene una temperatura realmente baja, o sea que en estado sólido está a una temperatura muy baja, por lo tanto el helado, digamos, se puede mantener sólido en esas condiciones, ¿sí? Durante bastante tiempo. Después, algo que no es tan normal, pero que sí ocurre, es la sublimación del hielo, ahora agua, en estado sólido, ¿sí? en los picos o en las partes altas de montañas que realmente tienen mucha altura. Esto es una foto del Everest, en donde lo que ustedes ven allí, ¿sí? No es que es viento que levanta a nieve que es levantada por el viento, sino que es, digamos, hielo que sublima. La presión allí es tan baja,
¿sí?, que el hielo puede sublimar, que el agua en estado sólido puede sublimar. Ya vamos a ver el diagrama de fases del agua y vamos a ver de que esa presión, la que tiene que haber acá arriba para poder sublimar, realmente tiene que ser muy baja. En otros lugares en donde dicen, ahí ya no lo podemos experimentar nosotros, que se producen sublimaciones, son en los cometas, así que lo que uno ve como la cola de un cometa no es otra cosa que material sublimado, material que contiene el cometa que está siendo sublimado constantemente, ¿sí? Obviamente que los cambios de estado están acompañados por una determinada energética, o cuando vimos termoquímica, allí lo vimos que, por ejemplo, pasar del estado sólido al estado líquido requiere una energía, que esa energía es un delta H, es un calor, llamado normalmente el calor de sublimación, ¿sí?, o delta H de sublimación. Yo necesito entregarle energía al sistema, por lo tanto ese delta H de sublimación es positivo, es un proceso que es endotérmico, ¿sí? Y eso es pasar el delta H de sublimación es pasar del estado sólido al estado gaseoso directamente. Obviamente que el delta H de sublimación no es otra cosa que la sumatoria del delta H de fusión más el delta H de vaporización, o sea, la energía necesaria para pasar un mol de estado sólido a estado líquido, más la energía necesaria para pasar un mol de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Los procesos inversos, obviamente, desde el punto de vista energético, numéricamente el valor es exactamente el mismo, solo que el signo cambia. O sea, pasar de estado gaseoso a estado sólido, sí, es lo que se conoce como el delta H de deposición, es el menos delta H de sublimación, y obviamente si el delta H de sublimación era un proceso endotérmico, el delta H de deposición es un proceso exotérmico. Pasa lo mismo con la condensación y el delta H de solidificación, ¿sí? El delta H de condensación es menos el delta H de vaporización y el de solidificación es menos el delta H de fusión, ¿sí? Obviamente todos estos procesos inversos son todos procesos exotérmicos, ¿sí? Fíjense que para yo pasar del estado sólido al estado líquido necesito entregar la energía al sistema, para pasar del estado líquido al estado gaseoso necesito entregar la energía al sistema, para pasar a hacer el proceso inverso, pasar del estado gaseoso al estado líquido, yo necesito sacar la energía al sistema, y para pasar del estado líquido al estado sólido, yo también necesito sacar la energía al sistema. Eso es completamente coherente con lo que nosotros sabemos ya de lo que son los calores medidos a presión constante o lo que son los cambios de entalpía, ¿sí? Recordar, la entalpía es una función de estado, o sea que solamente depende del estado inicial y del estado final, por eso es que la sumatoria del calor de fusión más el calor de vaporización o delta H de fusión más el delta H de vaporización es igual al delta H de sublimación, ¿sí? O que el delta H de sublimación es exactamente lo mismo que el delta H de deposición cambiado de signo. Bien, veamos entonces qué es lo que es un diagrama de fases. Un diagrama de fase no es otra cosa que un gráfico en el que se grafica presión versus temperatura, ¿sí? Y allí lo que podemos ver son como tres regiones distintas, cuatro si ustedes quieren, ¿sí? Una región donde está el estado sólido, otra región donde está el estado líquido y otra región donde está el estado gaseoso. Entonces, básicamente, ¿sí?, para esta sustancia que tiene este diagrama de fases, si uno, por ejemplo, dice que estoy a esta presión, ¿sí?, para esta presión, ¿sí?, a esta temperatura, esta que está acá abajo, que estoy en este punto, ¿sí?, para esa presión, la combinación de esa presión y esa temperatura que tiene ese punto, el estado de agregación de esa sustancia va a ser sólido. Si yo le sigo a la misma presión, le aumento la temperatura, llegará un momento en el que estoy en equilibrio entre el estado sólido, ¿sí?, y el estado líquido. O sea, en esa combinación de presión y temperatura, esa será la temperatura y la presión a la cual esa sustancia funde, ¿sí? Si sigo aumentando la temperatura, ¿sí?,
hay todo un intervalo de temperatura en el que esa sustancia va a permanecer como líquido hasta que alcance una determinada temperatura, ¿sí?, a la cual se va a producir el equilibrio, ¿sí?, de evaporación-condensación, ¿sí? Si sigo aumentando la temperatura, evidentemente lo que voy a tener es el estado gaseoso, ¿sí? Todo eso si yo me paro a una determinada presión, ¿sí? Fíjense que hay como puntos característicos acá, que lo han marcado con la letra A, B, C y D. Analicemos, por ejemplo, la rama AD. La rama AD no muestra otra cosa que la temperatura de fusión o el punto de fusión de esa sustancia. ¿Cómo cambia el punto de fusión de esa sustancia a medida que yo, por ejemplo, aumento la presión? Fíjense que si yo tengo esta presión, la temperatura de fusión será esta. Si tengo esta presión, la temperatura a la cual se funde va a ser más grande. Si tengo esta otra presión más alta, la temperatura a la cual se funde esta sustancia será más alta. O sea, en este caso, lo que nosotros vemos que a medida que aumentamos la presión externa, ¿sí?, el punto de fusión aumenta, ¿sí? Necesito más temperatura para producir el cambio de fase de estado sólido a estado líquido. O sea, todos los puntos que caen sobre esta rama, todos estos puntos, son temperaturas, ¿sí?, o posiciones de equilibrio, ¿sí?, sólido-líquido. O sea, si yo me paro en una combinación de presión-temperatura que cae sobre esa línea, lo que yo tengo en todo momento es lo que se conoce como un equilibrio de fusión y congelamiento. O sea, ¿qué significa? Que las partículas, que tengo partículas del sólido que están pasando al estado líquido a una determinada velocidad, y a la misma velocidad están pasando partículas del estado líquido al estado sólido. Con lo cual, si yo miro la cantidad de sólidos, si yo pudiera medir la cantidad de moléculas en estado sólido y la cantidad de moléculas en estado líquido, en todo momento esa cantidad de moléculas sería exactamente la misma, ¿sí? Es lo que se conoce como un equilibrio dinámico. ¿Por qué se dice que es equilibrio dinámico? Porque si uno mira, ¿sí?, la cantidad de partículas en estado sólido es exactamente constante y la cantidad de partículas en estado líquido también es constante. Entonces uno podría pensar de que no está habiendo más fusión ni solidificación. Bueno, eso no es cierto. A nivel molecular, en todo momento hay partículas que se están pasando de sólido a líquido y hay partículas que están pasando de líquido a sólido. Pero como esos procesos ocurren a la misma velocidad, cada una partícula que pasa de estado sólido a estado líquido, hay una partícula que está pasando de estado líquido a estado sólido. Entonces, allí lo que se establece es lo que se conoce como un equilibrio dinámico. O sea, que sobre esta rama de la curva lo que yo tengo son equilibrio sólido-líquido. Sobre la rama AB, ¿sí?, lo que yo tengo, ¿sí?, es la curva de presión de vapor, ¿sí?, básicamente. ¿Por qué? Porque para esta presión, por ejemplo, ¿sí?, o sea, para esta temperatura, la presión de vapor de este líquido va a ser esta que está acá, la que le corresponde en la presión, ¿sí? Básicamente sobre esta rama, digamos, sobre los puntos que están en esta línea, si cae el equilibrio, ¿sí?, líquido-gas, ¿sí? O sea, en todo momento, si yo tengo un punto sobre esa línea, una combinación de temperatura y presión, ¿sí?, justo para esa combinación de temperatura y presión, ¿sí?, lo que yo estoy teniendo es un equilibrio ahora líquido-gaseoso. Cada una partícula que pasa al estado líquido a la misma velocidad está pasando una de estado gaseoso a estado líquido. O sea, por cada una partícula que pasa del estado líquido al estado gaseoso, hay una que está pasando del estado gaseoso al estado líquido y de nuevo, ¿sí?, se establece lo que se conoce como un equilibrio dinámico. En esta otra parte, la parte de la rama de la curva AC sería el equilibrio sólido-gas. Sólido-gas, ¿sí? Hay un punto característico que se llama punto triple, que es el que está marcado con la letra A, ¿sí?, que es la combinación, fíjense que es única, una combinación de temperatura, que se llama temperatura de punto crítico, de punto triple, perdón, y presión de punto triple,
es una única combinación de temperatura y presión para cada sustancia, y es característica, ¿sí? Que es la presión y temperatura a la que coexisten los tres estados. O sea, a esa presión y esa temperatura, por difícil que suene y que sea de explicarlo, ¿sí? Van a coexistir en equilibrio los tres estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Van a estar los tres al mismo tiempo. ¿Sí? Si el sistema estuviera perfectamente aislado, uno vería, por todo el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Hasta el infinito, ¿sí? Verían siempre coexistiendo el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, en todo momento, y la cantidad de sustancia sólida, líquida y gaseosa, o sea, la relación entre las masas de la sustancia en los tres estados sería siempre la misma, ¿sí? Resulta extraño, pero así es. El punto B es lo que se conoce como punto crítico. También es una temperatura y una presión característica para cada sustancia, y a partir de esa presión y esa temperatura, ¿sí? La sustancia ya no existe como sólido, como líquido o como gas. En realidad ya no puede existir ni como líquido ni como gas. Existe en un cuarto estado que se conoce como estado supercrítico, ¿sí? Que es un estado que es líquido, pero que tiene las características de un gas, ¿sí? Es un estado diferente, no es ni líquido ni gaseoso, por eso se llama supercrítico, ¿sí? Y es realmente un estado que se obtiene, fíjense ustedes, para altas temperaturas y altas presiones. No es un estado al que uno pueda acceder fácilmente. Eso obviamente depende de la sustancia. Después vamos a ver el diagrama de fases para el dióxido de carbono, en donde acceder al punto crítico no es tan complicado desde el punto de vista tecnológico, no se necesitan temperaturas tan altas ni presiones tan altas sobre todo, y de hecho tecnológicamente es muy importante. Todos los alimentos deshidratados en general, ¿sí? Se deshidratan, digamos, utilizando temperaturas y presiones por encima del punto crítico. O sea que el punto crítico es, digamos, la máxima temperatura a la cual puede existir el estado sólido y el estado gaseoso, ¿sí? Por encima de esa temperatura y presión, ¿sí? Lo que existe es el estado supercrítico. El punto triple, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es la combinación de presión y temperatura, ¿sí? Pero por sobre todo la presión, ¿sí? Máxima a la cual, ¿sí? Puede existir digamos, yo puedo realizar el paso de estado sólido a estado líquido. Por debajo de esta presión, ¿sí? El sólido no va a pasar a estado líquido. Fíjense que presiones por debajo de la presión de punto triple. Si yo tomo cualquier presión que esté en este intervalo de presiones, ¿sí? El sólido no va a pasar a estado líquido aumentando la temperatura, por más que yo aumente la temperatura, ¿sí? Sino que va a pasar de estado sólido a estado gaseoso directamente. O sea que para que se dé el proceso de sublimación, la presión externa tiene que ser por debajo de la presión de punto triple. Si no, digamos, lo que yo voy a tener para todas las otras presiones es primero voy a pasar del estado sólido al estado líquido y después recién voy a pasar al estado gaseoso. Veamos el caso de el agua. ¿Sí? El agua tiene un punto triple, ¿sí? A casi 0 grados centígrados, pero fíjense, la presión es 0,006 atmósferas, o sea, es una presión muy baja. ¿Sí? La presión ambiente es 1 atmósfera, o sea, la presión atmosférica es de 1 atmósfera. ¿Sí? O sea que para que el agua lograr que sublime, o sea, pasar de estado sólido a estado gaseoso, ¿sí? Yo necesitaría utilizar una presión que esté por debajo de 0,006 atmósferas. Si yo utilizo, ¿sí? Un sistema de vacío para bajar la presión por debajo de ese valor, ¿sí? Yo puedo hacer que el agua sublime. ¿Sí? Eso es lo que ocurre cuando la altura, ¿sí? Por ejemplo en el caso del Everest, que es muy alto, la presión es lo suficientemente baja como para, ¿sí? Poder producir el proceso
de sublimación. ¿Estamos? El agua tiene, otra característica muy importante y bastante particular, ¿sí? Si ustedes se fijan en este diagrama de fases, ¿sí? Este segmento, el segmento AD, que es el equilibrio sólido-líquido, tiene una pendiente positiva, ¿sí? O sea, a medida que yo aumento la presión, la temperatura, ¿sí?, de fusión aumenta. Fíjense en el caso del agua. A medida que yo aumento la presión, la temperatura de fusión disminuye. Fíjense, acá, este es el gráfico, ¿sí?, para presiones que van entre 0 atmósferas y 500 atmósferas, ¿sí?, y entre menos 100 grados centígrados y 400 grados centígrados. Y esta es, digamos, una ampliación de esta región, ¿sí? Fíjense que a medida que yo aumento la presión, ¿sí?, la temperatura de fusión disminuye. Eso es bastante atípico. La pendiente de este segmento, ¿sí?, es negativa. Y eso tiene muchas implicancias, ¿sí? Por ejemplo, es la razón por la cual el estado sólido en el agua es menos denso que el estado líquido. Y fíjense cómo es que eso se explica. Supónganse que yo me paro a menos 1 grado centígrado. A menos 1 grado centígrado, ¿sí?, ustedes saben, yo estoy a 1 atmósfera de presión, que es el punto que está por ahí más o menos, ¿sí? Fíjense, esto tiene 50 atmósferas allí, o sea que 1 atmósfera de presión debe estar por ahí más o menos, ¿sí? El agua se encuentra en estado sólido. A menos 1 grado centígrado, 1 atmósfera de presión, el agua debería estar en estado sólido. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a subir la presión? Si yo empiezo a subir la presión, subo la presión, subo la presión, subo la presión, llega un momento que me paso al estado líquido. ¿Eso qué significa? Que el estado sólido, a medida que yo le aumento la presión, fuerzo a las partículas a acercarse aún más. Y cuando se acercan aún más, pasan al estado líquido. Eso quiere decir que en el estado líquido, las partículas están más comprimidas que en estado sólido. Fíjense que en este caso, en el caso anterior, si yo me paro a una determinada temperatura y yo quiero pasar, supónganse que estoy acá, ¿sí? Yo estoy en estado sólido, supónganse a esa temperatura, estoy en estado sólido. Si yo empiezo a aumentar la temperatura, empiezo a aumentar la presión, nunca logro pasar al estado líquido. ¿Eso qué significa? Que por más que las presiones, las partículas, ¿sí?, nunca se van a compactar un poco, pero nunca van a llegar al estado líquido. Nunca. Mientras que en este caso, o si el brazo estuviera en esta dirección, yo podría subir la presión y pasarían del estado sólido al estado líquido, ¿sí? O sea que esta característica, ¿sí?, de que puede pasar a una misma temperatura de estado sólido a estado líquido es lo que implica, ¿sí?, en la práctica, es precisamente de que el agua líquida sea más densa que el agua en estado sólido, una cosa bastante atípica, Fíjense, esto se lo muestro, este es el glaciar Perito Moreno. Por allí van a encontrar en algunos libros, por ejemplo, de que cómo yo puedo visualizar esta cuestión de que si yo aumento la presión, ¿sí?, significa que el hielo se puede fundir, ¿sí? Bueno, en algunos casos hay algunos libros que incluso, por ejemplo, explican por qué una persona puede patinar sobre hielo con patines, ¿sí? Dicen que porque el patín, que es muy finito, realmente aplica mucha presión porque el área de aplicación del peso, que sería la fuerza que está aplicando sobre el patín, del patín sobre la superficie del hielo, es tan grande que funde el hielo y entonces se forma entre el patín y la superficie de hielo una capa líquida que hace que el patín se pueda deslizar. Bueno, si uno hace los cálculos, ¿sí?, esa persona debería pesar 1 tonelada más o menos para que pudiese fundir el hielo y ocurrir eso que ocurre. Que realmente, para que con el área de un patín de hielo pudiese fundir el hielo. O sea, no ocurre. No es esa la razón por la cual se pueda patinar sobre hielo, ¿sí? Algunos físicos explican de que en realidad
se puede patinar sobre hielo porque siempre sobre la superficie de la pista de hielo, ¿sí? Hay una fina capa de moléculas en estado gaseoso, o sobre el hielo hay moléculas que tienen energía suficiente para pasar, no a estado gaseoso, perdón, a estado líquido. O sea, que sobre el hielo sólido siempre hay una fina capa de unas pocas moléculas en estado líquido, ¿sí? Moléculas que estaban en el hielo, pero que tienen energía cinética suficiente como para pasar al estado líquido, y esa fina capa de líquido es la que hace que se pueda producir el fenómeno este de patinaje. Lo que sí es cierto, y que se puede ver en el caso este de los glaciares, que si uno calcula la presión que ejerce un glaciar sobre la superficie sobre la que está sentado ese glaciar, es lo suficientemente grande como para que se funda, ¿sí?, el agua que está en estado sólido en el glaciar sobre la superficie de la montaña o la ladera de la montaña sobre la que está sentada el glaciar. Entonces, de esa manera el glaciar puede moverse, ¿sí? Y lo que uno ve acá, de hecho, es cómo se mueve el glaciar, ¿sí?, a medida que nosotros, o sea, a medida que pasa el tiempo. El glaciar no es algo que sea estático, es algo que va avanzando, ¿sí? Y eso ocurre precisamente porque, debido a la presión que ejerce la misma masa de sólido sobre la superficie, hace que se funda el agua y de esa manera le permite al glaciar avanzar. Este es lo que les decía, es el diagrama de fases para el dióxido de carbono. Fíjense ahora que, a diferencia del agua, ¿sí?, la pendiente de equilibrio sólido-líquido es positiva, no negativa como es en el caso del agua, ¿sí? Entonces, realmente, por más que yo quisiera, cuando estoy en estado sólido, por más que aumente la presión, siempre voy a seguir estando en estado sólido, nunca voy a llegar al estado líquido. ¿Eso qué significa? Que el dióxido de carbono en estado sólido es más denso, que ocupa, digamos, menos volumen que en estado líquido, ¿sí? El opuesto en el agua, ¿sí?, al yo poder pasar aumentando la presión, o sea, ajustando, o sea, acercando más las partículas, pasar al estado líquido significa que en el estado líquido las partículas están más juntas, es en el caso del agua, ¿sí? O sea que las partículas en estado líquido es, por unidad de volumen hay más partículas, o lo que es lo mismo, es más denso. Una cosa interesante, fíjense, en el punto triple, ¿sí?, del dióxido de carbono, ocurre a menos 56.57 grados centígrados y 5.11 atmósferas de presión. O sea que una atmósfera de presión está por ahí abajo. O sea, si yo estoy, supónganse ustedes, a menos 80 grados centígrados, ¿sí?, y aumento, ¿sí?, la temperatura, ¿sí?, yo voy a pasar directamente del estado sólido a una atmósfera de presión, ¿no? Si yo aumento la temperatura, que es lo que estaría haciendo el heladero cuando abre, ¿sí?, la conservadora, ¿sí?, expone al dióxido de carbono a la temperatura ambiente, que en verano puede llegar a ser hasta 40 grados centígrados aquí en Río Cuarto, lo que ocurre es, digamos, que aumenta la temperatura y por lo tanto sublima, pasa directamente el dióxido de carbono sólido al dióxido de carbono en estado gaseoso. La otra cuestión, fíjense en cuál es el punto crítico para el dióxido de carbono. Son 30 grados centígrados, o sea, una temperatura que no es tan difícil de obtener, se puede obtener muy fácilmente, es casi temperatura ambiente, ¿sí?, en un día de verano. Y 72.79 atmósferas, que parecen muchas, son 72 veces la presión atmosférica, pero para un sistema de alta presión no es tanto. Entonces, por ejemplo, el café instantáneo está secado, digamos, con dióxido de carbono supercrítico. ¿Vieron el café instantáneo que parece un polvito? ¿Sí? Eso se seca con dióxido de carbono en condiciones supercríticas. Compárenlo con el del agua, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, el punto crítico del agua son 217 atmósferas y 373, casi 374 grados centígrados, ¿sí? Es mucho más alto, o sea, tecnológicamente es mucho más fácil obtener el punto crítico en dióxido de carbono que en agua, y tecnológicamente, digamos,
el secado supercrítico por dióxido de carbono es muy importante en muchas tecnologías, sobre todo en la alimentaria y en la industria farmacéutica. ¿Sí? Bueno, eso es todo. La última recomendación, y fíjense, ahí abajo tienen un link, también es muy interesante, pueden ir a ver allí, hay algunos jueguitos con los que uno puede terminar de comprender o afianzar, digamos, estos conceptos que les he estado dando sobre estados de agregación de la materia.